Bueno, buenos días a todos. Bueno, para los que no me conozcáis, yo creo que me conocéis todos, soy Antonio, el R2, y os voy a dar la sesión del diagnóstico diferencial de la pancitopenia. ¿Me oís bien? Vale. Bueno, como introducción, definir lo que es la pancitopenia, que es la conjunción de tres datos, que es una hemoglobina menor de 13 en hombres o de 12 mujeres, además menos de 4.500 leucocitos por milímetro cúbico y menos de 150.000 plaquetas por centímetro cúbico. Como causas tenemos dos grandes grupos, las hereditarias y las adquiridas. En esta sesión me voy a centrar en las adquiridas, que son las que más vamos a ver nosotros en cuanto a los pacientes que son adultos. Y bueno, también podemos dividirlas a la hora de establecer el diagnóstico en centrales y periféricas. Esta es así una tabla de pancitopenias adquiridas. Ahora iremos desarrollando cada parte. Y bueno, el cuadro clínico que presenta es bastante variable. Tenemos tres grandes grupos de síntomas o signos, que son los del síndrome anémico, como la palidez, la disnea, la angina, la astenia. La fiebre en caso de pacientes con leucopenia y hemorragias cutáneo-mucosas cuando hay trombopenia. Pueden presentarse los tres tipos de síntomas a la vez o unos sí y otros no, dependiendo de la gravedad de la citopenia. Para orientar el diagnóstico, lo primero que tenemos es el hemograma, que nos permite establecer lo que es el diagnóstico sindrómico y evaluar la severidad, como veremos posteriormente. El frotis de sangre periférica puede orientarnos también el diagnóstico con respecto a las formas que podemos ver y los recuentos celulares, y el aspirado medular, que valora pues la celularidad, la morfología, si hay infiltraciones en la médula ósea. Y bueno, si es seco hay que recurrir a la biopsia porque bueno, el aspirado no nos daría nada de información entonces. Pasamos al primer grupo, que son las pancitopenias adquiridas centrales. El más representativo y el más frecuente de ellos es la aplasia medular, en la que encontramos una médula ósea hipocelular o acelular, en la que se han reemplazado las células del tejido hematopoyético por adipocitos. Es idiopática en la mayoría de las veces, entre un 40 y un 70%, pero también está relacionada con virus, como el parvovirus B19, que es muy característico, el Epstein-Barr, CMV, el VIH y otros más. Hay algunos tóxicos fármacos y el embarazo también pueden producirlo. La fisiopatología de esta enfermedad, bueno, se postulan tres tipos de mecanismos por los que se produce la aplasia, como un defecto en los precursores hematopoyéticos, una afectación del microambiente medular con desequilibrio entre las citoquinas producidas y una reacción inmunitaria contra las células madre del tejido hematopoyético. La clínica normalmente se suele presentar primero como hemorragias, posteriormente se desarrolla la anemia y más tarde las infecciones. Es característico en esta entidad que no haya hepatón ni esplenomegalia ni adenopatías tampoco. El hecho de que lo encontremos pues debería hacernos plantearnos otras cosas. Esta es una tabla de fármacos y otros agentes que pueden producir aplasia medular. He resaltado así los más frecuentes de cada grupo: las radiaciones ionizantes, los antimitóticos, que son pues, quimioterápicos utilizados para tratar el cáncer, algunos antibióticos, antimicrobianos, los AINE, etcétera. Y otro grupo de fármacos que está ahí en la esquina, que rara vez producen aplasia, pero también hay que tenerlos en cuenta. Esta es una foto de una biopsia de médula ósea en un paciente con aplasia medular. La vemos arriba la trabécula ósea y todo el resto que se ve ahí son vacuolas de adipocitos y muy poco tejido hematopoyético. La siguiente entidad, la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es una enfermedad menos frecuente que la aplasia medular. Es una enfermedad adquirida en la que se produce una alteración clonal de las células madres hematopoyéticas por el defecto en un gen que impide a los hematíes inactivar el complemento, por lo que se produce una hemólisis intravascular. Se suele asociar a trombosis venosas y aplasia medular. Y bueno, como otros datos así característicos, podemos encontrar que hay una ferropenia por eliminación de hemosiderina por la orina. Y el diagnóstico de esto es la citometría de flujo. Otra entidad es la mielofibrosis y la mieloptisis. Como definición, la mielofibrosis es un depósito de colágeno en la médula ósea. Se divide en dos, la forma primaria y la secundaria. La secundaria se denomina mieloptisis. Y bueno, en la sangre periférica, como dato así fundamental, podemos ver células de muy distintas formas.
y una reacción leucoeritroblástica por los focos hematopoyéticos que se producen de forma extramedular. En este tipo de pacientes tenemos el aspirado de médula ósea seco, por lo que siempre hay que recurrir a la biopsia para establecer el diagnóstico. Algunas entidades que pueden producir mieloptisis o mielofibrosis secundaria son estas. Las más frecuentes son invasión por células tumorales, más frecuentemente cáncer de mama, pulmón y próstata, y algunos agentes infecciosos como micobacterias, hongos y bueno, otras enfermedades menos frecuentes. Esta es una foto en la que vemos la trabécula de tejido óseo aquí abajo, y el resto pues, son fibroblastos y también muy poco tejido hematopoyético. Las leucemias agudas, que son una proliferación descontrolada de clones de blastos que infiltran la médula ósea y desplazan las células normales hematopoyéticas, por lo que causan insuficiencia medular. Más frecuente en la infancia es la tipo linfoide y más frecuente en los adultos la tipo mieloide. Por otro lado tenemos los síndromes linfo o mieloproliferativos crónicos, que son una proliferación celular de estirpe linfoide o mieloide, según el caso, que puede producirse en diferentes estadios de su maduración e impide pues, el desarrollo de las demás líneas. Tenemos dentro de los síndromes linfoproliferativos crónicos la leucemia linfática crónica, el linfoma no-Hodgkin, la tricoleucemia, y dentro de los mieloproliferativos pues, la leucemia mieloide crónica, la policitemia vera y la trombocitosis esencial. El mieloma múltiple, comentar solo que también puede producir pancitopenia, aunque es más frecuente que produzca anemia solamente. Es una neoplasia de células plasmáticas, como sabéis. Hay afectación ósea con producción de facturas patológicas y en su patogenia pues, se puede producir pues, insuficiencia renal crónica por depósito de cadenas ligeras en el riñón, hiperuricemia por la destrucción celular, amiloidosis también por el tema de las proteínas, hipercalcemia por destrucción ósea, etc. La hematopoiesis ineficaz también es otra causa posible de pancitopenia, aunque puede producir también citopenias aisladas. Es una disminución de producción de células formes en la sangre, a pesar del incremento de los precursores en la médula ósea. Podemos destacar dos grupos de patologías: la anemia megaloblástica, en la que ya comentamos en una sesión, no voy a hablar más de ella, y los síndromes mielodiplásicos, que son desórdenes hematológicos clonales caracterizados porque se produce una hematopoiesis ineficaz, y bueno, podemos encontrar hipercelularidad en la médula ósea a pesar de encontrar las citopenias periféricas. Por último, en este grupo voy a mencionar el síndrome hemofagocítico, que es una entidad poco frecuente pero bastante importante por lo potencialmente grave que es. Es una proliferación incontrolada de histocitos en médula ósea, ganglios, bazo e hígado, producida por una alteración de la regulación del sistema inmunitario. Podemos tener un síndrome hemofagocítico primario y otro secundario a otras patologías que ahora veremos. En la patogenia de esta enfermedad tenemos que los histocitos se activan y producen fagocitosis de las células sanguíneas, por lo que encontramos en las biopsias trocitos de plaquetas, hematíes o leucocitos dentro de los macrófagos. Lo podemos sospechar en un paciente que tenga fiebre, pancitopenia, casos de coagulopatía, coagulación intramuscular diseminada y afectación multiorgánica. Estos son los criterios diagnósticos del síndrome hemofagocítico. Tenemos clínicos, como son la fiebre y la esplenomegalia; los de laboratorio, en la que tenemos que encontrar citopenia de al menos 2 líneas; la hipertrigliceridemia son todos los criterios, y en los histológicos pues tenemos la hemofagocitosis en médula ósea, bazo o ganglios linfáticos, sin que haya hipoplasia o neoplasia. Estas son las causas de síndrome hemofagocítico secundario, como ver infecciones, neoplasias, fármacos y otras enfermedades. Ahora pasamos al grupo de pancitopenias adquiridas periféricas, que tenemos dos grupos de enfermedades principalmente. Primero voy a hablar del hiperesplenismo, que es un aumento de la actividad fisiológica del bazo por aumento en el tamaño de él, que se puede producir secundario a varias entidades, como son las de estas tablas. Las más frecuentes que vemos habitualmente son las que han saltado: infecciones, la cirrosis hepática y la insuficiencia cardíaca congestiva. Aunque es más frecuente decir también que solo produzca anemia, aunque puede producir cualquiera de las citopenias y incluso la pancitopenia. Otro grupo de enfermedades, estas autoinmunes que he listado aquí, que pueden producir destrucción tanto de células periféricas como de médula ósea, generalmente mediado por autoanticuerpos.
hacer consideración a dos tipos de pacientes especiales, los pacientes oncológicos, en los que la pancitopenia más frecuentemente será por dos causas, o por infiltración de médula ósea por metástasis, o por la utilización de quimioterápicos. Y el paciente VIH, es decir, que la pancitopenia puede estar producida por tres mecanismos. Primero, por el propio virus, secundaria, infecciones oportunistas y también asociados a fármacos. Aquí hay una lista de causas. Destacar el AZT, que es uno de los fármacos que se produce, la lamivudina, que produce aplasia medular y que hay que tenerlo en cuenta también a la hora de prescribir. Y bueno, ahora os voy a presentar un artículo que no es exactamente muy aplicable a nuestro medio, es de Singapur, pero no he encontrado más artículos así para ilustrar la sesión, que se titula Estudio de perfil clínico y espectro etiológico de la pancitopenia en un centro terciario. No he encontrado uno similar aquí, así que os pido disculpas, a lo mejor no es muy interesante para vosotros. Pero bueno, los métodos que utilizaron, un total de 111 adultos con pancitopenia, entre 13 y 65 años, no incluyeron más mayores, en un periodo de un año en el que vieron pues, la causa de la pancitopenia y el perfil clínico que presentaban los pacientes. Este es el gráfico del número de pacientes, reclutaron más pacientes jóvenes, menos ancianos, no tiene tampoco mucho. Y bueno, en cuanto a las causas, decir que la médula ósea fue hipocelular en un 40%, en un 45% de los pacientes, normo o hipercelular en un 55%, ahora pondré la otra mitad de la tabla. La causa más frecuente de forma individual fue la aplasia medular secundaria con un 25%, y dentro de estas causas, y dentro de este grupo, el uso de quimioterapia fue la subcausa más frecuente. Pero también hay que destacar que la aplasia medular idiopática fue más frecuente que cualquiera de las subcausas de aplasia medular secundaria. Y dentro de los pacientes que tenían una médula normo o hipercelular, pues el hiperestrenismo fue la causa más frecuente, con un 13%. En cuanto a los síntomas de estos pacientes, los más frecuentes fueron la palidez en un 84%, la anorexia en un 70% y la fatigabilidad en un 74%. Y aquí comentar, dividieron los pacientes entre, como hemos visto, entre médula ósea hipocelular o normo o hipercelular, y vieron la gravedad de las citopenias. Los resultados que obtuvieron fue que en los pacientes en los que la médula ósea era hipocelular, las citopenias en la mayoría de los pacientes eran moderadas o severas, y en los que la médula ósea era normo o hipercelular solían ser leves o moderadas. Y bueno, para terminar, este es un algoritmo diagnóstico que proponen los autores del estudio, en el que nos cuentan que, bueno, primero pues se hace el hemograma para establecer lo que es el diagnóstico sindrómico de la pancitopenia, hacer el estudio de sangre periférica y luego, por último, el estudio de la médula ósea. Entonces, según tengamos una médula ósea normocelular o hipercelular, o sea hipocelular, pues ya empezar a ver otras cosas. También tener en cuenta que, aunque aquí no lo ponga, pues la exploración y la historia clínica también es muy importante para orientar el diagnóstico etiológico.